Buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Tengo que dar también las gracias desde el punto de vista institucional al excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Carmona, al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y a los profesores, como el profesor Antonio Caballo, maestro y amigo, que ha hecho posible que yo esté hoy aquí, aunque haya llegado un poquito tarde, para hablarles de un tema que me parece que es apasionante, por lo menos para quien les interese o les guste estas cuestiones que tienen que ver un poco con nuestra propia historia, que tienen que ver con estas materias tan escabrosas algunas veces, donde se mezcla la religión, la política e incluso las influencias históricas de largo alcance, como es precisamente el proceso a Jesús de Nazaret. El proceso a Jesús de Nazaret tiene, digamos, una trascendencia que va más allá de los propios acontecimientos que sucedieron y que, en la medida de lo posible, podemos reconstruir gracias a las fuentes que tenemos disponibles, de las cuales hablaré inmediatamente. Pero tienen una trascendencia muy superior a esa propia singularidad histórica, porque el proceso ha sido como la encrucijada en la que han confluido, digamos, fuerzas de interpretación de la historia y han dado lugar, digamos, a fenómenos algunas veces tan deplorables como el antisemitismo que hemos vivido algunas veces en Europa de una manera, digamos, absolutamente criminal. Por tanto, muchas veces la propia interpretación del proceso a Jesús se ha podido, digamos, reutilizar de una manera no ya religiosa, sino incluso política. Y por eso es conveniente, en la medida de lo posible, digamos, resituar los datos fundamentales, atribuir las responsabilidades precisas, ni más ni menos, a los protagonistas y tener, digamos, algunas ideas claras sobre este particular. Si además, como es mi caso, el que les habla desde su fe cristiana, más bien mal vivida, pero por lo menos intentada, pues entonces, digamos, la necesidad de ser absolutamente escrupuloso con los datos de la historia se intensifica. No en vano, recuerdo ahora una frase, digamos, que repetía algunas veces Tomás de Aquino, en un contexto que no era exactamente este, pero que viene bien, digamos, recordarla, y que venía a decir que frente a los que no creen, frente a los enemigos de la fe, es muy necesario no aportar argumentos, digamos, débiles o incluso mal traídos, porque con ello lo que se hace es un flaco favor en la defensa de lo que se supone que se está intentando proteger. Bien, bueno, pues dicho todo esto, yo querría empezar brevemente diciéndoles que sobre la materia historiográfica del proceso a Jesús de Nazaret, hablando desde el punto de vista de la doctrina universal, existe una amplísima bibliografía. Esto de por sí no tendría por qué merecer ningún tipo de comentario, pero lo que sí quisiera subrayar es que precisamente el hecho de que yo empezara a dedicarme al estudio de esta materia era porque detecté inmediatamente, cuando empecé, digamos, a tomar conciencia un poco de estos temas a través de algunos seminarios con los alumnos, etcétera, que esa bibliografía existe en Europa como tema específico al menos desde el siglo XVIII. Pero, sin embargo, en España la bibliografía sobre el proceso de Jesús de Nazaret era y es, dejando aparte algunas contribuciones como la mía, que modestamente he intentado y sigo investigando sobre la cuestión, es muy pequeña. Y, por lo tanto, de alguna manera, digamos, ya como una especie de estímulo, digamos, adicional para plantear estas cuestiones, ¿no? Se suele estudiar el proceso de Jesús de Nazaret desde el punto de vista, pudiéramos decir, teológico, ya sea, digamos, en plan positivo o en plan negativo, incluso desde el punto de vista, pudiéramos decir, casi homilético o exegético, en un país como el nuestro, en una Andalucía como la nuestra, digamos, poblada por estas instituciones que son las hermandades y cofradías, pues en ese contexto
Pero, digamos, todavía falta, porque obviamente no pretendo que con mi contribución haya resuelto la cuestión, todavía falta, digamos, una concienciación en el sentido de que es un tema sobre el que merece la pena profundizar. Y es un tema en el que en España, por una serie de motivos que ahora no son del caso y que nos apartarían irremediablemente del objeto de la exposición, pues digamos se ha creído oportuno pues no tratarlo con la misma familiaridad con que se pueden tratar otros temas de historia antigua, obviamente siempre dependiendo un poco de las fuentes disponibles. El proceso a Jesús de Nazaret depende, en cuanto a su estudio, obviamente de las fuentes evangélicas. Por lo tanto, la primera cuestión que se plantea desde el punto de vista, digamos, de que se acerca al tema es qué credibilidad, qué historicidad merecen estas fuentes evangélicas. La contestación, porque sería, digamos, incoherente no darla en este momento, la contestación desde mi punto de vista es que los evangelios canónicos, porque después hay una serie de obras que recogen, digamos, leyendas y reinterpretaciones, etcétera, que solemos calificar como evangelios apócrifos. Los evangelios canónicos aguantan muy bien, pudiéramos decir, el argumento sistemático desde el punto de vista histórico e incluso jurídico. Y por lo tanto merecen confianza. Esa es la primera idea. Merecen confianza, es decir, se ve claramente que los datos que aportan, dejando aparte diferencias de detalle, desajustes, incluso posibles errores, también materiales del que escribió o de la redacción definitiva, dejando aparte también los errores que suelen colarse por la vía de la tradición textual, etcétera, resisten muy bien las comparaciones con otro tipo de fuentes. Hemos dicho que tenemos, por tanto, unos evangelios que son el fundamento esencial del estudio, pero al mismo tiempo disponemos de obras o de menciones de autores que de un modo u otro recogen información relativa al proceso a Jesús. Hay un protagonista, hay un personaje clave del que en una conferencia como esta, en la cual, como ya pueden ustedes comprender, renuncio a exponer exhaustivamente las cuestiones, ¿no? Que muchas veces el prurito que tiene el profesor cuando es más joven, yo ya me estoy haciendo viejo y pretendo plantearles, digamos, algunos temas fundamentales sin intentar la exhaustividad, que por otra parte sería inconveniente, ¿no? Pero hay un autor básico que es Flavio Josefo, Hay un autor básico que nos sirve un poco como punto de referencia, el cual tiene la peculiaridad de ser el único historiador que escribe desde el punto de vista no estrictamente romano, aunque era un señor absolutamente identificado con la política e incluso con el ideal de la romanidad, pero escribe siendo judío e incluso dejando claro en algún momento dado que no era cristiano. Aparte de Flavio Josefo existen otras fuentes, digamos, mínimas, pero que aportan su punto de información, como pueden ser, por ejemplo, Tácito, etcétera. No quiero abrumarles con esto que sería una especie de primer capítulo de un hipotético examen de las fuentes sobre el tema, pero lo que sí me gustaría dejar claro, en primer lugar, es que el proceso a Jesús de Nazaret puede ser reconstruido con las fuentes disponibles. Las personas que se dedican a la historia antigua, y aquí hay eximios investigadores en esta materia, que saben además mucho más que yo, conocen que la historia antigua no se puede escribir igual que se escribe la historia moderna o contemporánea, porque el problema es el contrario. En la historia moderna y contemporánea sobran fuentes de información, y la historia antigua muchas veces es como si estuviéramos recuperando algo así como un naufragio, y a través de la arqueología, de la tradición textual, y por lo tanto los resultados que se consiguen, pues a lo mejor vistos desde fuera pueden parecer un poco insatisfactorios, pero no lo son más específicamente en este tema del proceso a Jesús. Mi punto de vista en relación con el proceso que sufrió
Jesús de Nazaret, pudiéramos decir que se resume con gran facilidad. Y es el siguiente: a diferencia de otras hipótesis, que obviamente son respetables y que han sido sostenidas por autores, incluso también ahora, creo que de esta fuente que tenemos se deriva la conclusión de que sufrió efectivamente dos procesos penales teóricamente independientes. Cada uno de ellos, si hubieran sido otras las condiciones políticas de la Judea de la década, se entiende que del año 30, un poquito para adelante, del siglo I, que es donde se entiende que se pudo producir el acontecimiento, cualquiera de los cuales hubiera llevado a Jesús hasta la muerte. Conocemos procesos, llevados por la autoridad judía en esa misma época y que de alguna manera hubieran podido ser el proceso de Jesús. Antes de introducir, este elemento comparativo, quisiera comentarles brevísimamente, porque esto requeriría, para hacerlo con un poco de detenimiento, más tiempo del que tenemos, cosa que por otra parte ahora mismo tampoco haría falta hacerlo, ¿no? Situarle rapidísimamente cuál era la situación de Judea en la época del proceso a Jesús. Judea había pertenecido a un rey que era Herodes el Grande, que había muerto, según la cronología que habitualmente utilizamos, aunque no deja de haber algún autor que aporta alguna matización, en el año 4 antes de Cristo. Una vez que muere Herodes el Grande, Herodes el Grande, que aunque en la iconografía o incluso en un cierto imaginario colectivo, admitiendo que todavía, en general, nuestro sistema educativo permita que la gente controle este tipo de asuntos, por lo menos las nuevas generaciones. Era, sin embargo, un rey, nombrado por Roma. Un rey que formaba parte, de la estructura imperial romana. No era el único caso, había muchos otros. Pero el caso es que, una vez que desaparece Herodes, se producen una serie de acontecimientos históricos en los que ahora no entramos, y llega un momento en que una parte de ese reino, la parte más importante, porque aparte de su contribución económica, tenía dentro la ciudad templo, la ciudad espiritual del judaísmo, que era Jerusalén, Roma considera que allí hay que establecer una administración directa, se nombra un prefecto, los especialistas discuten si podemos hablar realmente de un tipo tercero de provincia romana, de las que se llamarán después procuratorias, o como parece que suele ser un poco la opinión predominante ahora, se trataría más bien de un distrito político subordinado a la provincia de Siria, que era muy importante dentro de toda la estructura imperial. El caso es que tenemos allí a un señor que es un prefecto, que es básicamente una autoridad militar, que es una persona que allí está establecida básicamente para mantener el orden público y lo que hoy llamaríamos un cierto terrorismo de baja intensidad, es decir, tiene una tropa que, según todos los indicios, no era tropa legionaria, eran unidades auxiliares, como lo solemos llamarlas, y que, a diferencia de la tropa legionaria romana, que estaba pensada como una máquina de guerra para actuar, en el campo de batalla y enfrentar con unas unidades de combate similares, en este caso concreto, Roma lo que tenía previsto era, una réplica a los posibles desórdenes públicos que, además, en el caso de Judea, eran famas desde hacía ya muchísimo tiempo, que se producían con una cierta facilidad, precisamente porque, según también sabemos, pues los judíos vivían una época de efervescencia mesiánica y una época, de disturbios que, por otra parte,
se prolongaban mucho a lo largo de la historia, ¿no? No era una cuestión de ese momento. El caso que Poncio Pilato es básicamente una autoridad militar. De hecho, las intervenciones de la autoridad romana que podemos reconstruir no solamente a través del Nuevo Testamento, sino de otras fuentes históricas, suelen ser intervenciones, digamos, de tipo militar. Teudas, el egipcio, algún líder samaritano. Seguramente hubo otros episodios que por un motivo u otro no han llegado hasta nuestras fuentes, fueron reprimidos no con un procedimiento penal, fueron reprimidos con la acción militar directa, sin mayores complicaciones y sin que hubiera que dar cuenta de ningún tipo de actuación. Sin embargo, en el caso de Jesús, como vemos, la cosa fue muy diferente. Se entendía por parte de los romanos que, por tanto, que el mensaje de Jesús de Nazaret no era un mensaje que, aunque efectivamente, como muy bien ha puesto de manifiesto el profesor Caballo, era sustancialmente revolucionario en su estructura, sin embargo no tenía, digamos, un planteamiento, digamos, de política de corto alcance, no era una sublevación con unos exaltados que intentaban hacer algo así como un golpe de Estado, etcétera, ¿no? Sin embargo, en otros casos, por tanto, como estamos diciendo, sí que ocurría eso. Quiero decir esto porque los evangelios, si hay un rasgo que queda efectivamente claro de la actuación del prefecto, es, y pudiéramos llamarlo así, el rasgo del desconcierto ante la figura de Jesús. Eso queda muy bien expuesto en el Evangelio de Juan, que, como ustedes saben, fue escrito, digamos, con posterioridad a los 3 evangelios anteriores, que son llamados sinópticos, y que parece que Juan escribió con el propósito, digamos, de complementar, en la medida de las cosas que él podía recordar, los datos que venían en esos evangelios anteriores, ¿no? Por tanto, tenemos, digamos, una autoridad romana preparada para hacer frente a una quiebra del orden público sin mayores complicaciones teológicas. Y por otra parte tenemos una autoridad judía, que es la autoridad, pudiéramos decir, sacerdotal, que estaba acostumbrada desde hacía casi, pudiéramos decir, siglos, a convivir con un imperio más o menos lejano, que les dejaba un nulo papel desde el punto de vista, pudiéramos decir, de la política internacional, pero que sin embargo, por la propia casi incapacidad que suelen tener los imperios, sobre todo los imperios antiguos, por razones de tipo tecnológico incluso, de materializar, digamos, la ocupación en la vida cotidiana, le dejaba un amplio margen de autonomía en las cuestiones que pudiéramos considerar que son de vida cotidiana. Hablando en términos jurídicos, pues procedimientos de derecho privado, incluso procedimientos de derecho penal, exceptuando aquellos en los que estuviera por medio la posibilidad de una ejecución con pena de muerte, que es el caso de Jesús, etcétera. Por otra parte, no suele tenerse en cuenta que esta autoridad judía y esta autoridad romana, aunque en el plano ideal diríamos que tenían perfectamente delimitadas sus competencias, suele ocurrir en todas las ocupaciones imperiales que después hay algo así como una zona gris en la que, por motivos, digamos, de pacificación, muchas veces se hace una cosa que pudiéramos calificar con esta expresión: dejar hacer. Entonces, esto también aparece en nuestra fuente. Hay veces en que la autoridad político-religiosa judía parece como si actuara a espalda de la autoridad romana, pero con una cierta tolerancia por parte de esa autoridad. Hay veces que salía bien y veces que salía mal. Tenemos un caso concreto que salió aparentemente bien, como fue, me refiero desde el punto de vista judío, como fue el proceso de Esteban, que está narrado con, digamos, con cierta estructura incluso procesal en los Hechos de los Apóstoles. El proceso de Esteban, según defienden algunos autores, por ejemplo Marta Sordi, pues
debió de tener lugar en una época muy cercana al proceso a Jesús. Si el proceso a Jesús pudo ser, porque en realidad no lo sabemos con absoluta seguridad, en la primavera del año 30, el proceso de Esteban y la ejecución de Esteban pudo ser en el año 33, año 34. Y hablo de proceso, porque si ustedes han escuchado mis palabras hasta ahora, no ha quedado una cosa, digamos, clara por defecto, y es que o tenemos, digamos, la acción militar directa cuando hablábamos de los romanos, o hablamos de una actuación jurídica por parte de la autoridad constituida, sea judía o sea romana. Es conveniente subrayar este asunto porque muchas veces se presentan los acontecimientos de la Pasión como si aquello fuera una especie de linchamiento más o menos camuflado con una serie de formalidades, muchas de ellas ilegales, etcétera, ¿no? No parece que fuera así, no parece que fuera así. En el caso del proceso a Esteban sufre un proceso capital por parte del Sanedrín, es condenado como blasfemo y es lapidado. Es verdad que desde el punto de vista de la legitimidad romana aquello no tenía apoyo ninguno, pero ya saben ustedes que en estas cuestiones lo político y lo jurídico están entrelazados y había muchos judíos que, digamos, desde el punto de vista del fundamento del derecho, negaban absolutamente la competencia romana en estas materias. En el proceso de Esteban parece que aparentemente salió bien, pero sin embargo algunos autores no dejan de poner de manifiesto que curiosamente en los años sucesivos todos los protagonistas directos o indirectos de ese procedimiento, un hijo de Herodes, el sumo sacerdote Caifás, personaje que puede que sepamos, digamos, que podamos confirmar su carácter histórico porque puede, aunque no es tampoco muy seguro, que hayamos incluso recuperado hasta la urna con sus restos, y por supuesto Poncio Pilato. Todos desaparecieron. Poncio Pilato ocupó el cargo de prefecto de Judea, de la provincia, entre comillas, de Judea, entre el año 26 y el año 36 después de Cristo. Pues bien, en otros casos el procedimiento judío salía mal desde el punto de vista de la autoridad política. Fue el caso de Santiago, llamado el Menor. Santiago el Menor, que conocemos además por fuente extrabíblica, sufrió algo parecido a lo que le pasó a Esteban en el año 62 después de Cristo. Y esto provocó la reacción fulminante de la autoridad romana y la destitución del sumo sacerdote, que, aprovechando el interregno que se había producido entre la muerte de un procurador y la llegada del sucesor, pues actuó de esta forma. ¿Qué ocurrió en el caso de Jesús? En el caso de Jesús, por motivos misteriosos, digamos, confluyeron realmente esos dos modos de valorar la actividad penal, o como era la del derecho penal judío y la del derecho penal romano. Es decir, aquí no hubo ni una actuación unilateral romana, porque no parece que Jesús, y eso se refleja muy bien en los evangelios, pretendiera, digamos, una modificación de la estructura política a corto plazo de Judea. Era rey, pero era un rey que no era de este mundo, y más de una vez tuvo que escabullirse para evitar complicaciones. Y sin embargo los judíos consideraron que ahí existía, digamos, un elemento absolutamente diferencial, incluso podríamos decir revolucionario en sentido material, en la figura de Jesús. Por lo tanto, hubo un procedimiento judío que en otras circunstancias, como hemos empezado diciendo, que en otras circunstancias hubiera llevado directamente a la lapidación, otras circunstancias quiero decir, ya sea por la no presencia de la autoridad imperial romana, ya sea por el camino que utilizaron en algunas otras ocasiones de hacer como si esa autoridad romana no existiera, o incluso pensando que esa autoridad romana parece
que en algunos momentos miraba para otro sitio, posiblemente por consideraciones de tipo político. En el caso de Jesús no fue así. ¿Cuál fue el elemento, digamos, determinante de la condena judía del Sanedrín? El elemento determinante fue, pudiéramos decir, el delito de blasfemia, entendido en el sentido en que se entendía la blasfemia en el siglo I después de Cristo. Esto es muy importante señalarlo, y me da pie para comentar, aunque sea brevemente, pero es importante, como digo, un aspecto que es verdaderamente esencial en esta cuestión, y es el siguiente. Lo que me sirve de pie para comentarlo es que de la blasfemia se suele decir por parte de alguna doctrina que se trataba de un comportamiento estrictamente delimitado que consistía en la utilización del nombre divino, digamos, fuera de sin aplicarle el debido respeto. Ya sabéis que los judíos incluso evitan, e incluso ahora, incluso muchas veces hasta en los libros, poner el nombre de Dios, porque consideran que es una absoluta falta de respeto. Entonces se suele decir que y se suele impugnar esta narración evangélica diciendo, bueno, en el caso de Jesús no hubo esta blasfemia, digamos, específicamente tipificada, junto con otras, pudiéramos decir, ilegalidades del proceso. Yo a eso contesto, por eso digo que es algo importante, que ese tipo de ilegalidades que aparecen muchas veces en las obras, por otra parte escritas con la mejor intención del mundo, pero creo que provocando a largo plazo esta especie de valoración de una malignidad especial del pueblo judío que no se ve por ninguna parte. Hay muchas obras que realizan un catálogo de las posibles ilegalidades del proceso de Jesús ante el Sanedrín. Y lo que yo les puedo comentar es que todas esas posibles ilegalidades proceden de contrastar los datos evangélicos con un derecho penal situado en una obra rabínica compilada en torno al año 200 después de Cristo, que es la Misná, una obra que no es absolutamente nada misteriosa, que está además excelentemente traducida por un señor que se llama Carlos del Valle al español y que se puede además adquirir en cualquier librería, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que esta regulación penal de la Misná tiene poco que ver con la situación político y jurídica de la Palestina del año 30 después de Cristo. Ustedes saben que en el judaísmo ha habido algunas fechas que han supuesto una auténtica fractura, digamos, de su historia, ¿no? Pero entre todas ellas, si hubiera que elegir entre todas ellas, creo que sin duda la primera es la del año 70. No es que se concentrara todo en ese año, pero el año 70 es el año de la destrucción del templo. Es verdad que después hubo una segunda rebelión judía, y esto habría que explicarlo a lo mejor con un poco más de profundidad, pero no nos sirve para la materia que estamos tratando. El caso es que en el año 70 se rompe el judaísmo tal como se había configurado hasta ese momento. Era un judaísmo basado no ya en el templo como edificio, que también, pero sobre todo basado en el templo como institución político-religiosa, basado no solamente en la práctica sacrificial, sino también basado en la existencia de un grupo sacerdotal que era realmente, como hemos dicho antes, la autoridad teocrática, política y religiosa a la vez del pueblo judío. Sabemos por alguna fuente, de alguna manera, digamos, insatisfactoria, pero digamos suficiente, que incluso pudo existir una regulación penal para esa época. Y en todo caso sabemos que esa regulación penal, que ya quisiéramos conocerla, digamos, en sus propios términos, y no solamente con una especie de referencia genérica, estaba imbuida del espíritu y la ideología de ese grupo sacerdotal que solemos describir por su adscripción al saduceísmo. Era un derecho penal, digamos, muy estricto, muy fuerte, como además corresponde, digamos, a un régimen aristocrático.
Un derecho penal, digamos, que bebía en la fuente de los libros del Pentateuco, básicamente del Deuteronomio, que es una obra fundamental en la propia época de Jesús. Eso lo sabemos por el Qumran, por los textos que allí se conservan, y conocemos que en esa misma época se hacían comentarios, se copiaba, etcétera. Básicamente hay un capítulo, lo digo por si alguien tiene la curiosidad en algún momento de consultarlo, porque es una cosa que creo que está al alcance de cualquiera. Hay un capítulo que es el capítulo 13 del Deuteronomio, que parece que fue de específica aplicación al caso de Jesús como inductor y seductor a la idolatría, entendida en sentido teológico, en sentido espiritual. Ese derecho penal saduceo, que es el que parece con toda probabilidad que se aplicó al caso de Jesús, nada tenía que ver con el derecho de la Misná, que según todos los autores que se han ocupado de la materia, se asigna a una interpretación más bien de raíz farisea, que son un poco los antecedentes del rabinismo e incluso del judaísmo que llega hasta la actualidad. Es un derecho penal muchísimo más, si me permite la expresión, dulce para el reo, mucho más respetuoso con la figura del reo, más garantista, diríamos nosotros, con nuestra forma jurídica de hablar. No es el caso, por tanto, de ese derecho penal que sufrió Jesús. Cierro un poco el paréntesis, porque la cuestión del análisis de las supuestas irregularidades del procedimiento de Jesús daría de por sí para una charla considerando exclusivamente ese punto. Y aquí de lo que se trata es de que yo encare casi un poco ya la parte final de la intervención y debo de dejarlo a un lado, ¿no? Parece, por tanto, que el procedimiento judío que experimentó Jesús de Nazaret pudo ser injusto desde el punto de vista, digamos, material de la sentencia pronunciada por esta especie de senado. No, esta especie no, es que era un senado, era un consejo que tenía competencias, como solía ocurrir con este tipo de órganos en el Mediterráneo y en el Imperio Romano de la época, que tenía competencias tanto judiciales como legislativas, como muchas otras. Era en realidad el órgano, digamos, central del judaísmo, con un sumo sacerdote que de alguna manera actuaba en representación de ese propio Sanedrín, ¿no? Bueno, pues ante ese Sanedrín, las propias fuentes dejan claro que hubo un propósito de cumplir escrupulosamente, digamos, la normativa vigente. Normativa que, como les estoy diciendo, desgraciadamente no podemos conocer en profundidad. Y por lo tanto, algunas cosas que algunas veces se plantean casi con un sentido negativo, en realidad debemos de valorarlas positivamente, como cuando se hace hincapié en la imposibilidad de conseguir dos testigos que de modo unánime testimonien contra Jesús, porque realmente era uno de los rasgos típicos del derecho judío desde la época más antigua, el hecho de que tenían que existir al menos dos testimonios absolutamente coincidentes, el caso es que no se encontraron, ¿no? Hay algunos otros aspectos que creo que avalan esta idea de que, por tanto, el procedimiento judío fue legal, fue, digamos, jurídico, desde el punto, digamos, aceptable desde el punto de vista jurídico con los parámetros de la época. Y que, por lo tanto, el problema era un problema un poco más profundo. El problema era que Jesús pedía una adhesión hacia su persona y hacia su mensaje, una adhesión basada en un concepto que también es un concepto, casi pudiéramos decir, acuñado por el propio cristianismo, evidentemente con antecedentes en la sabiduría helenística y con antecedentes en el judaísmo, como se ve sobre todo en la traducción de los 70, ¿no?, que es el concepto de fe. Es el concepto de fe. Por eso yo he comentado también antes de que cuando se le atribuye una especial malignidad a los protagonistas de estos procedimientos, se olvida que posiblemente muchos de nosotros, o a lo mejor todos nosotros, hubiéramos actuado de la misma manera, porque Jesús exigía un acto de fe en su persona.
Y además exigía un acto de fe en su persona, subrayando su especial vinculación con Dios, con la figura de Dios Padre. No en sentido metafórico, eso queda también evidentemente claro, ¿no? Porque el Hijo de Dios es una expresión que en el Antiguo Testamento se aplica muchas veces, ¿no? Y se aplica incluso al propio pueblo de Israel, se aplica a los ángeles, se aplica incluso a todos los seguidores de la doctrina judía o incluso de la doctrina cristiana después. Pero es evidente que en el caso de Jesús había algo más, había algo más. Hay muchos detalles en el Evangelio que permiten reconstruir un poco ese algo más. Yo les voy a dar más solamente uno, que suele ser pasado un poquito por alto, porque presupongo además que si están ustedes aquí, al menos hablando desde un punto de vista general, ustedes conocen bien la narración evangélica y conocen los datos fundamentales del problema. Pues bien, recordarán ustedes que en algún pasaje evangélico hay una especie de reprimenda farisea porque Jesús hace los milagros en sábado. O sea, no se impugna la realidad del milagro, se impugna el que se haga en sábado. Le dice, venid otro día y os curaréis, ¿no? ¿Por qué tiene que ser en sábado? Jesús cura en sábado porque, según la teología judía de ese momento, Dios, y además Jesús lo dice en el pasaje evangélico, Dios sigue actuando los sábados. Es verdad que el séptimo día descansó, pero no era un descanso absoluto, porque uno de los rasgos característicos del judaísmo que después ha llegado hasta la fe cristiana es que el universo es un universo creado por Dios, pero no creado de golpe y porrazo en un momento dado, sino que se está creando siempre, puesto que si Dios retira su voluntad de creación, el mundo desaparecería. Por lo tanto, el Padre actúa también el sábado y yo también actúo, ¿no? Dice Jesús. Hay múltiples detalles de este tipo, hay otros mucho más evidentes que todos conocemos, en los que la filiación divina de Jesús se plantea en sentido fuerte, y eso es lo que al final termina considerándose como blasfemia. El delito de blasfemia, la regulación, digamos, más clara y precisa del delito de blasfemia en el judaísmo, en el derecho penal del judaísmo, se contiene en un versículo 22-27 de Éxodo. No blasfemarás contra Dios ni maldecirás a los jefes de tu pueblo. Ahí es donde yo quería llegar, para enlazar con el procedimiento romano y realizar algún tipo de conclusión, ¿no? El delito de blasfemia no era un delito exclusivamente religioso. Era un delito que correspondía a un tribunal típico de todos los regímenes autoritarios, totalitarios, como queramos llamarlo. No parece que se pueda aplicar el término totalitario al mundo antiguo. Era un delito que cubría, digamos, que defendía la seguridad del propio régimen político. Y por lo tanto se atribuía la blasfemia no solamente a quien planteara un asunto exclusivamente espiritual, visto con nuestra forma de ver las cosas, que por otra parte es problemática, porque allí la política y la religión estaban siempre mezcladas, sino que se tenía conciencia de que cualquier actuación en el plano político tenía repercusiones religiosas, y ocurría exactamente lo mismo en el sentido contrario. Por tanto, pudiéramos decir, como una primera conclusión a sumar a la que vendrá ahora a continuación, que el delito de blasfemia fue un delito, o estaba considerado, o estaba configurado como un delito político y religioso a la vez, y que la autoridad, judía, condenó a Jesús porque su mensaje producía efecto distorsionante, revolucionariamente distorsionante, en el ámbito político y en el ámbito religioso a la vez, porque se trataba de un régimen teocrático. La autoridad romana requería el hecho de que los romanos tuvieran, o el procurador o prefecto, porque en esta época era prefecto romano, tuviera lo que se suele llamar, muchas veces de forma impropia, porque realmente desde el punto de vista estrictamente técnico parece que significa otra cosa, pero en fin, en los libros se suele denominar ius gladii, ¿no? El derecho de la espada, el derecho, digamos, de ejecutar penas capitales. Produjo
la necesidad de plantear el caso ante la autoridad romana. La autoridad romana, como hemos dicho antes, era una autoridad que no estaba pensada, digamos, de una manera directa, al menos en este ámbito provincial, para cuestiones, digamos, delicadamente jurídicas. Estaba pensada, como hemos comentado, para otro tipo de asunto. Pero en este caso encontramos que Poncio Pilato, como buen romano, rodeado de su concilium, en el que con seguridad existirían personas preparadas en la materia, conoce el caso. Y conoce el caso de una manera que muchas veces algunos juristas modernos, que están muy poco familiarizados con el mundo antiguo, pues critican porque parece como si allí existiera una especie de anarquía, digamos, de tipo jurisdiccional, y olvidan, sin embargo, que el magistrado romano en el ámbito provincial tenía una competencia que no es que fuera absolutamente arbitraria, porque estaba sometida, digamos, a una serie de limitaciones fundadas no solamente en los propios principios de la tradición jurídica romana, que era muy larga, también lo era la judía, también lo era la judía, sino que también estaba, digamos, delimitado por este concilium, que muchas veces pensamos que es una cosa, digamos, relativamente secundaria, pero que jugaba un papel esencial. Por lo tanto, Poncio Pilato entra a conocer del caso, se suele decir con palabras latinas que parecen como si le dieran un poco más de solemnidad a la tramitación, que hablamos de una cognitio extra ordinem penal provincial, en la que el prefecto, por supuesto, tiene plenos poderes para ejecutar o para absolver, conoce del caso y se suele decir también que de alguna manera, entre comillas, malévola, la autoridad judía transformó la acusación y esa imputación religiosa basada en la blasfemia como si la hubiera camuflado en el delito de lesa majestad. Sin embargo, mi opinión es que existía una cierta, hay que subrayarlo de cierta, una cierta continuidad jurídico-penal entre la blasfemia judía y la lesa majestad romana. Porque así como hemos dicho que la blasfemia judía era política y religiosa a la vez, y por eso resulta un poco contraproducente describir el proceso judío como un proceso religioso, algunas veces cargando un poco la mano, digamos de una manera completamente ahistórica, se habla hasta de proceso canónico, que parece traer a colación un derecho canónico que todavía, al menos cuando utilizamos la expresión en el ámbito jurídico, estaba todavía por crear, ¿no? Pero así como digo, ese procedimiento judío fue político y religioso a la vez, no debemos olvidar que la lesa majestad romana, la majesta populi romani, pero que de alguna manera estaba encarnada por el emperador, y más en el ámbito imperial, en el ámbito provincial, tenía también un componente religioso. Un componente religioso que es verdad que los especialistas discuten un poco el alcance de este asunto, ¿no? Pero lo que parece evidente que al menos en el ámbito provincial, y a mí me parece que no solamente en el ámbito provincial, la ideología imperial tenía un factor determinante en lo que era el culto del emperador. Pudiéramos ensarzarnos, y aquí hay personas que saben mucho más que yo de esto, en una discusión sobre esta cuestión. Yo modestamente les plantearé, digamos, lo que podrían ser unas conclusiones muy concretas para el caso que nos ocupa, ¿no? El emperador romano era una autoridad política, pero era también una autoridad religiosa. Parece evidente, parece evidente. No habría que aportar demasiadas pruebas, ¿no? Y además existía, curiosamente, un cierto paralelismo entre la figura del emperador, en este caso Tiberio, y la propia figura de Jesús,
porque ambos son hijos de Dios. Es verdad que en el caso del emperador es hijo de un divo y podemos impugnar un poco el concepto estricto de divinidad que se aplicaba en este momento. Pero digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista, digamos, popular, sobre todo en el ámbito oriental, donde la figura del rey helenístico, sobre el ejemplo del faraón egipcio, que era materialmente hijo de Dios, y sobre todo tras la presencia histórica de Alejandro Magno, se había acostumbrado a tratar al monarca, al emperador, a la autoridad política, con este carácter, digamos, de divinidad. A nosotros nos cuesta mucho trabajo, me parece, aceptar con seriedad este planteamiento, porque culturalmente somos judeocristianos. Y si hay algo que tiene claro el judeocristianismo es que, dejando aparte, digamos, la encarnación de Jesucristo, hay una distancia infinita entre la divinidad y lo humano. Pero en el mundo antiguo no era así. El mundo antiguo estaba poblado de dioses, semidioses, héroes, personas que eran medio hombres, medio dioses, etcétera. Por lo tanto, existía una mentalidad que propiciaba este tipo de cosas. Por lo tanto, ante Poncio Pilato compadece a alguien que se llama, que se atribuye la condición divina, que para mayor complicación se atribuye incluso el título de rey, lo cual lo hacía incurrir en la variante, digamos, más grave del crimen majestatis en la historia de Roma, del derecho penal romano, que era la affectatio regni, y que para más complicación además presentaba, aunque fuera humildemente, aunque fuera de una manera que el propio Poncio Pilato dudaba de que aquello tuviera algún sentido, digamos, de trascendencia política, se presentaba como protagonista de una filiación divina que de alguna forma era semejante o era parecida a la del propio emperador. Por otra parte, Poncio Pilato vivía, digamos, en la estrechez del hombre político sometido a todo tipo de tensiones. Vivía en la estrechez de un señor que por una parte dependía del legado de Siria, que según parece, y salvo mejor opinión, en esa época no residía en la propia ciudad de Roma, porque parece que Tiberio no se terminaba de fiar un poco de la posibilidad de que se pudiera producir un centro de contrapoder en una zona tan importante estratégicamente como era precisamente Siria. Ya había habido algún problema que otro en un pasado relativamente reciente. Tenía para colmo a un contrincante que era Herodes Antipa, que era una persona amigo de los romanos, pero amigo de los romanos en el sentido estricto, en el sentido estricto. Tenía la ciudadanía romana desde la época de su abuelo, se habían criado en Roma, tenían intimidad con los emperadores, parece que era un confidente del emperador, y para colmo tenía que bregar con una autoridad teocrática judía que, como hemos dicho anteriormente, estaba relativamente acostumbrada a actuar con una cierta impunidad, incluso rebasando los límites estrictamente jurídicos. Pero hay una cosa que hay que saber siempre cuando se estudia la historia, y es que el derecho no siempre se impone tal como parece que está en los textos. El derecho no se impone, digamos, ni en esa época ni ahora, ni en esa época ni ahora. Si no, no habría, pudiéramos decir, no habría problema, no habría corrupción, no habría crímenes, no habría nada, sería todo perfecto. El derecho juega un papel, ¿no? El caso es que la figura de Poncio Pilato, de nuevo, queda relativamente bien tratada, me refiero historiográficamente bien tratada en los evangelios. No olvidemos además que los evangelios no son una obra historiográfica en sentido estricto, ni de acuerdo con los cánones modernos, lo cual es evidente, ni de acuerdo con los cánones antiguos. Son más bien una suma de testimonios. Tienen, digamos, la frescura, tienen la naturalidad, precisamente de no ser la obra compuesta, exceptuando, alguien me podría decir, el Evangelio de Lucas, de ser una obra compuesta específicamente como obra de historia y menos aún como obra de historia del derecho. El caso
es que Poncio Pilato dictó una sentencia que posiblemente, como dice Tertuliano, lo hizo pues directamente a abrazar, aunque fuera de manera interior, el cristianismo pasado el tiempo. Tertuliano dice, Pilato, ya en su interior cristiano, en una obra muy importante que es el Apologeticum, pero el caso es que Poncio Pilato, por muy presionado que estuviera por las circunstancias, por muy poco aficionado que fuera a estas delicadas cuestiones teóricas que podemos suponer que personalmente desconocía, dictó una sentencia que, vuelvo también a lo de antes, desde el punto de vista, digamos, material, desde el punto de vista formal, debemos de considerar absolutamente aceptable. Otra cosa es que materialmente, espiritualmente, los seguidores de Jesús en esa época o en esta, incluyéndome modestamente entre ellos también yo, sepamos que fue una sentencia materialmente injusta. Pero el perfil de Jesús, así como había respondido claramente al tipo de la blasfemia judía, respondía también, aunque fuera muy modestamente, al perfil que estaba previsto en el tipo penal de la lesa majestad. Por lo tanto, para concluir y reconducir un poco el planteamiento de esta intervención, que yo agradezco que ustedes hayan seguido con tantísima atención, pudiéramos decir que en el caso de Jesús, más que de proceso a Jesús, en realidad debíamos de hablar de procesos en plural, sufridos por Jesús de Nazaret. Cada uno de ellos hubiera provocado, si se hubieran dado las circunstancias, la muerte, pero fue la estructura constitucional, la estructura política de la Judea, de la Jerusalén de esa época, la que provocó la existencia, digamos, de estos dos procedimientos, cada uno llevados a cabo y en aplicación de una tradición jurisprudencial muy extensa. Tanto los judíos como los romanos, a la altura del siglo I después de Cristo, con distintas tonalidades, con distintos principios, eran sociedades que habían cultivado el derecho desde hacía muchísimo tiempo y que se tomaban estas cosas absolutamente en serio. Bueno, pues muchas gracias. Si quieren ustedes alguna pregunta o algo, yo estoy a su disposición,